Hola, soy Lili Ashar Román. Este canal es un espacio para compartir vida, fe que transforma, experiencias que sanan y conversaciones con propósito. Como mujer en proceso, te invito a caminar juntas en autenticidad, sanidad integral, esperanza y propósito en Dios. Bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Hoy no estoy sola, hoy estoy muy bien acompañada, estoy con una amiga muy querida. Dios me ha permitido también trabajar con ella, porque bueno, ella es cantante, además es cantante y Dios me ha permitido el poder de alguna manera promocionar su música en diferentes medios de comunicación. Ella es de Barcelona, pero vive acá en Colombia, exactamente en la ciudad de Bogotá. Y bueno, hasta ahora es que podemos vernos de tú a tú por medio de esta grabación, de este video. Y quiero darle la bienvenida. Ella va a estar compartiendo un poco de su testimonio, de lo que el Señor ha hecho en ella en este tiempo. Y vamos a estar hablando de un tema muy importante y es acerca de la importancia de sanar nuestra identidad para cumplir con el llamado que Dios nos ha asignado a todos aquí en esta tierra. Y bueno, quiero darle el paso a Laura para que ella pueda presentarse y contarnos quién es ella y contarnos un poquito de su vida personal. Laura, bienvenida. Hola Lili, bueno, hola a todas las amigas que nos acompañan en este tiempo. De verdad que quiero empezar diciendo que me siento muy privilegiada de poder estar compartiendo todo espacio donde puedo testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Me honra y es un gran privilegio. Y realmente me apasiona compartir de quién es Dios, así que muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad. Y bueno, así como para un poquito abrir este espacio, me decías que compartiera de quién soy, pues comparto que me llamo Laura Laverde, pues actualmente soy cantautora, adoradora, hija de misioneros, de pastores. Mis papás han sido pastores y misioneros por más de 25 años en una ciudad que se llama Alicante, que se encuentra en España. Y bueno, por diferentes temas ministeriales en los últimos 3 años el Señor me llamó a dejar, como Abraham, mi parentela, a dejar absolutamente todo, mi casa, por seguir este llamado del cual voy a estar compartiendo en detalle en los próximos minutos, pero pues quería empezar compartiendo así eso en perspectiva. Claro que sí. Además de eso, estás ahora estudiando teología. Leí en tu biografía. ¿Cómo te Sí, va con eso? justo. ¿Cómo van las clases? Increíble, el Señor me permitió empezar a estudiar el año pasado, ya estoy arrancando mi segundo año de la licenciatura en teología y ha sido un tiempo hermoso de poder adentrarme en conocer la palabra, en tener las herramientas para estudiar correctamente. Estoy estudiando los originales y ha sido un gran desafío, pero también reconozco que está siendo una de las etapas más hermosas en mi relación con Dios, de realmente disfrutar, deleitarme en su palabra y estoy experimentando que la palabra se hace vida en nosotros, es muy, muy real. Todos los días aprendo algo nuevo y está siendo un tiempo increíble. Y lo bonito también es que a veces leemos hasta el mismo capítulo o el mismo Ujú. versículo y Dios nos está hablando algo diferente y yo creo que siempre es de acuerdo a la necesidad de ese momento. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante porque aunque muchas veces, Laura, pienso que se toma a la ligera y no se tiene en cuenta, muchas veces lo dejamos pasar. Y es el tema de la identidad. ¿Cómo puedes definir tú, Laura, lo que es identidad? Yo creo que la identidad es lo que define a una persona. Por eso creo que cuando pensamos en identidad preguntamos quién es, ¿no? Creo que son todos esos atributos que definen a una persona y cuando lo enfocamos desde la parte cristiana, creo que se trata de conocer quiénes somos en Cristo, o sea, entender que hemos sido hechos a su imagen y se trata de conocer quién es Él para que podamos ser permeados por ese carácter de Dios. Así es como definiría identidad. Bueno, y obviamente con respecto a tu testimonio, ¿cómo puedes contarnos de cómo era tu identidad antes de reconocer que tu identidad estaba en Cristo? En mi caso ha sido un poco curioso porque como he venido de familia cristiana, misionera, pastoral, siempre he estado metida en la iglesia y le doy muchas gracias a Dios porque he crecido, me ha permitido crecer en un hogar donde mis papás han sido muy coherentes. O sea, la fe que han vivido afuera en la iglesia, ministrando, cumpliendo la comisión es la misma que nos han llevado a respirar en casa y ellos siempre declararon la identidad de Dios en nosotros, siempre
Me acuerdo escenas donde yo pensaba como en voz alta de niña y decía, ay, no, es que yo soy tonta. Y mi mamá siempre me decía, no digas eso, porque tú estás declarando y diciendo que tú eres eso y Dios no dice eso de ti. Entonces mis papás siempre me marcaron mucho en la idea de identidad, pero creo que al final Dios es el único que puede determinar nuestra identidad y quiénes somos. Y eso solo lo podemos experimentar cuando nos acercamos a que Él se revele a nuestras vidas. Y personalmente tuvo mucho que ver el encuentro que tuve a mis 12 años. Yo a esa edad estaba pues empezando, yo digo que conociendo destellos de Dios. Había tenido como pequeños encuentros en mi niñez, como digo, crecí en un hogar donde era casi una contención porque me la pasaba o en la escuela o en casa o en la iglesia, pero a mis 12 años estaba en ese periodo de empezar a conocerme y recuerdo una vez volver de un plan de jóvenes que habíamos tenido en la iglesia. Llegué a mi casa en la noche y empecé a ver algo en el televisor y Dios me empezó a llamar por nombre. Y fue como la escena de Samuel al inicio, como que dije, bueno, qué extraño esto. Traté de ignorar esa voz y seguir viendo lo que estaba viendo, pero era algo que me atraía, era algo muy, muy profundo que me llamaba por nombre. Y ese día fui a mi habitación y simplemente puse música de oración. En los 5 minutos sentí la presencia de Dios. Y desde allí yo creo que el Señor empezó a definir quién era en Él. O sea, fue algo tan impresionante porque fue un amor que experimenté como olas que me abrumaban. Yo solo lloré, por lo menos yo creo que 2, 3 horas, estaba tan quebrantada. Y ese día le dije al Señor como quiero conocer este amor, o sea, quiero pasar el resto de mi vida conociendo ese amor. Y desde ese tiempo entendí que tenía que empezar a encontrar mi identidad en Él. Y bueno, ya luego pasaron más cosas adelante, pero me gustaría arrancar por compartir un poquito eso. Claro que sí. Bueno, como decías anteriormente, siempre cuando se habla de la identidad, uno dice, ah, ok, soy fulana de tal, ¿no? Soy lo que hago, pero cuando eso ya no está, o sea, cuando ya no te define de pronto tu trabajo o la persona con quien estabas o ese logro que alcanzaste en un momento, por eso la gente se pierde y ya no sabe quién es o cómo hacer las cosas, ¿no? Y por eso es fundamental entender quiénes somos en Dios, desde dónde parte nuestra identidad, porque, ok, digamos que hay una identidad humana, pero también hay una identidad espiritual. Entonces, la identidad humana es el conjunto de nuestros valores, de las creencias, del carácter, de nuestra historia, de lo que realmente está formando nuestra identidad, ¿no? Lo que nos dicen puede formar nuestra identidad, cómo crecimos, cómo fue nuestra crianza puede formar nuestra identidad, el entorno en el que estamos viviendo forma nuestra identidad. Entonces, si no conocemos de la palabra o de esa identidad que Dios nos permite tener, porque Él dice, tú eres linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ahí es donde debemos entender que somos parte de la familia del Señor. Entonces, ¿cómo fue de pronto esa transición de no tener una identidad de alguna manera tan definida? Porque aunque hayas crecido, ¿verdad? Como lo mencionas, en una familia cristiana tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestros dichos, ¿no? ¿Cómo fue cuando tú dijiste, wow, siento que ya tengo una identidad formada por Dios? Pues justo ahora que te escuchaba pensaba que estoy totalmente de acuerdo y así es, creo que se trata de irnos acercando porque a veces también podemos caer en prejuicios y en paradigmas y en cosas que el mundo nos va diciendo y terminamos volviendo eso parte de nuestra identidad y es un gran peligro. En mi caso, pues cuando tengo esa experiencia con Dios a mis 12 años, yo me convertí, o sea, radicalmente, le dije, Señor, te entrego mi vida, hice un pacto en mi área sentimental, no he tenido ninguna relación sentimental hasta el día de hoy. O sea, yo dije, Señor, tú eres mi todo y yo quiero dedicarme a conocerte. En ese tiempo empecé a servir en mi iglesia en varias áreas. Pero una de las cosas que me ocurrió que empezó a definir mi identidad y yo no era consciente es que pues desde los 6 años yo empecé a estudiar música en mi iglesia, empecé a estudiar canto y piano. Pero sobre todo empecé por una amiga que tenía muy cercana, que ella sí estaba muy apasionada por la música y yo me pegué más por amor a ella y compartir con ella que en sí, porque yo dijera, no, yo amo naturalmente la música. A mis 11 años, por primera vez, le digo a mis papás como estoy entusiasmada en estudiar un instrumento, les digo que quiero estudiar violín y como Dios aparejó todo, o sea, pues me permitió conseguir el violín a buen precio, conseguí una profesora cristiana que vivía cerca mío y durante un año empecé clases con ella, pero ella pues era una profesora húngara, es una cultura muy fría y pues en la parte musical es una cultura que tiende mucho ese aprendizaje descalificativo. Y ella empezó durante ese año a declarar cosas, a decirme cómo estás segura,
no eres muy buena para la música, Wow. de verdad tú sabes leer una partitura, o sea, llegó un momento donde fue un año tratando de aguantar las clases, mis papás me siguen llevando, yo llegó un momento donde no quería ir, yo era ya no me llevéis más allá, y al terminar aguanté un año y llegó un momento donde le dije a mis papás, no aguanto más, o sea, no me habléis del violín, no me habléis de la música, no me habléis de cantar, o sea, no quiero volver a saber nada de la música. Tengo ese encuentro con Dios que la verdad es muy interesante, que tuvo que ver con la adoración, porque es al poner a música de oración en mi habitación es que tengo ese primer encuentro tan personal. Y después de esa experiencia, una semana después de eso, mi mamá estuvo a punto de morir. Mi mamá le dio una enfermedad rara en aquel tiempo, lo desconocíamos, ella estuvo invitada a predicar y con una crisis de esa enfermedad rara, ella sobreexigió su cuerpo, lo llevó al límite a tal punto que prácticamente estuvo al borde de la muerte, fue un proceso muy difícil. Y pues conocer a Dios, esa experiencia tan dura de mi familia, como te digo, me apasionó por Dios. Y a las pocas semanas, la persona que había estado ministrando en el equipo de alabanza de mi iglesia como directora al frente se aparta totalmente de Dios. Ella había sido mi mentora, una mujer a la que yo había admirado, y cuando se aparta por la realidad de las misiones en España, no hay quien cante. Y mis papás me sientan y me dicen, Lau, llegó tu momento, necesitamos que ministres. Pero como podrás imaginarte, después de ese trasfondo había pasado un año de toda esa experiencia del bullying, un año que yo no había querido tocar nada, cantar nada. Y yo lo que le dije a mis papás es, no quiero hacerlo. O sea, fue como, Señor, te amo, pero pídeme cualquier cosa, excepto eso. Yo empecé a ir a los ensayos, a ministrar, pero yo iba tan molesta, o sea, reconozco mi debilidad, yo iba con muy mala actitud. Y un día volviendo a casa, mi papá me habló muy fuerte, mi papá es un hombre muy tierno, muy, muy tierno, pero ese día yo supe que fue Dios. Lo que me dijo es, Wow. Lau, si tú no logras entender este lugar de privilegio, Dios te quita y levanta a otra persona. Entonces, como si no tienes el corazón, no continúes, tranquilo. Y Dios me traspasó y fue como, no, Señor, perdóname, yo quiero servirte. La cosa es que yo serví como desde mis 12 años hasta como los, sí, los 22 más o menos. Estuve sirviendo en el equipo de alabanza, pero yo no había sanado eso en mi identidad. Yo todo el tiempo caminaba con esa inseguridad y esa inseguridad había abierto la puerta a temores. Yo constantemente en mi mente me repetía frases como mi voz es horrible, yo no valgo para esto, yo no soy buena para la música. O sea, todas esas frases que mi profesora me había dicho habían calado a tal punto de manera tan profunda que yo iba con ese bagaje y no era consciente. Y pues en ese tiempo empecé a escribirle canciones a Dios, pero fue como una manera de conectar con Él. Era algo entre Dios y yo. En la vida pensé que una de esas canciones iba a ser lanzada. Y en el 2020, cuando ya estaba a punto de entrar a estudiar psicología en la universidad, el Señor me dice a través de mi mamá, Lau, es tiempo de que empieces a desarrollar este ministerio de música y compartas las canciones. Yo supe que cuando mi mamá me dijo eso, estábamos mi papá y yo, nos miramos y fue como, es de Dios, porque mis papás siempre fueron de primero estudia y luego lo que sea. Entonces, cuando mi mamá me dice, siento de Dios esta urgencia de que compartas estas canciones, supimos que era Dios. Y yo no dudé en ningún momento que era Dios, pero sí empezó a haber una lucha en mi interior, porque dije, Señor, esto era lo último que me veía haciendo en mi vida. O sea, yo muchas veces dije, lo último que me van a ver haciendo o dedicándome en la vida es la música, por todo eso que había vivido. Y empiezo un proceso donde empiezo a desarrollar este ministerio, empiezo a viajar, empiezo a ministrar en lugares, a compartir en medios de prensa, pero lo que yo estaba viviendo internamente fue muy complejo, porque yo estaba en una lucha donde cada vez que tenía que un desafío de parte de Dios en el ministerio, venía la voz a mi mente de tú no eres suficientemente buena, tú no eres suficientemente capaz. Hay gente que lo haría mejor que tú, hay gente que cantaría mejor que tú. Y duré, creo que aproximadamente 2 años haciendo el ministerio de esa manera. Y en el 2022 entré, yo creo que una de las crisis de fe más fuertes de mi vida. Porque desde que conozco al Señor a mis 12 años, yo me siento muy segura de quién soy en Él. Yo me siento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que me pare. Yo, sirva conmigo, yo puedo con lo que sea y voy a ver la victoria. Pero esos 2 años repitiéndome esas frases me llevaron, yo creo que a uno de los puntos más bajos de mi vida, donde me sentí en el 2022 totalmente derrotada, o sea, emocional, psicológicamente, espiritualmente, yo sentí que colapsé. Y es tremendo porque yo creo que si preguntan en mi iglesia o a la gente que me vio ministrando o a veces compartiendo, yo podía seguir haciendo todo correctamente, pero algo en mi interior no estaba bien. Y yo empecé a sentirme incluso desconectada muchas veces de la realidad porque había llegado a un punto donde me había superado todo lo que estaba viviendo y me encontré en un punto muy vulnerable de buscar a Dios y decirle, Señor, no entiendo nada.
Señor, ya no estoy segura de nada, siempre me he sentido muy segura de quién era en ti, de que tú siempre tenías lo mejor para mí, de tu verdad, de tu palabra, como que siempre me voy a aferrar a ti, pero por primera vez en mi vida le dije, no entiendo, no entiendo para dónde voy, no estoy segura de qué quieres de mí. En el 2023, eso fue durante el 2022, fue un año muy complejo, y en el 2023 el Señor nos saca de España para seguir desarrollando este ministerio, nos lleva una temporada a vivir en Estados Unidos, y supuestamente salimos para poder seguir haciendo el ministerio y cuando salimos todo queda totalmente quieto. O sea, no ministro, de todo lo que yo estaba haciendo servicio en mi iglesia, lo dejo porque salimos. Fue un tiempo de tanta quietud y me encontré en un punto diciéndole, ¿qué quieres de mí? O sea, de verdad, Señor, ¿qué quieres de mí? Y él me hizo esta pregunta, me dijo, ¿quién eres? Y creo que por primera vez en más de 10 años conociendo a Dios le dije, no sé, no sé qué responderte. El Señor me ha llevado en un viaje los últimos 2 años, donde a través de tantas situaciones, a través de la intimidad, también todo el acompañamiento de mis papás, ha sido redescubrir quién soy. Y es un poco la pregunta que le quiero lanzar a la gente, porque el Señor ya me dijo, Lau, te he quitado tu casa, te he quitado tu nacionalidad en cierto sentido, te he quitado tus amigos, te he quitado tu seguridad, te he quitado tu ciudad, te he quitado el ministerio, te quité tus estudios esta temporada. ¿Quién eres? Cuando todo lo que sentías que te definía te has quitado, ¿quién eres realmente? Y 2 años después puedo decir con tanta seguridad y me quebranta que soy hija, simplemente soy hija. Han sido 2 años de esta aventura con Dios, de realmente decir, cada vez que voy a ministrarle al Señor, lo hago como hija. Cada vez que el Señor me ha parado, el año pasado tuve una situación en mis cuerdas vocales, tuve varias enfermedades, me tocó durante 2 meses no cantar absolutamente nada, era algo que no había hecho en años, y fue casi guardar un voto de silencio durante 2 meses, hacer terapias, cuidarme mucho, y le decía, Señor, gracias porque solo puedo ser hija. Gracias porque puedo estar en la quietud de tu presencia y disfrutar de que no tengo que hacer nada. No se trata de méritos para ganarte, no se trata de servirte para alcanzarte, solo soy hija. Y eso es lo más hermoso. Entonces, ha sido un viaje tremendo y esa es un poco la pregunta que me gustaría lanzar a las personas que nos están escuchando. Es que se hagan esta misma pregunta. Si hoy Dios te quitara todo, todo lo que sientes que te define, una carrera, éxitos, una relación sentimental, una casa, proyectos, sueños, ¿quién eres? Hoy al día de hoy estoy construyendo ciertos sueños de Dios, aún no tengo mucha claridad de muchas cosas, pero me siento tan agradecida porque lo estoy pudiendo construir desde un lugar de sanidad, donde tengo claro quién soy en Él. Y cada día lo único que hago es acercarme y hacer ese ejercicio de Señor. Gracias porque yo soy tu hija y tú me amas. Me amas tal cual soy, con mis éxitos, mis fracasos, con lo bueno, con lo malo, con lo que he conseguido, con lo que no he conseguido. Tú has decidido amarme tal y como soy y estás determinado en cada día hacerme más semejante a ti. Tremendo. De verdad que todo lo que cuentas, uno a veces ve a las personas, pero no sabe lo que está pasando esa persona, lo que está pasando en su interior. De pronto la vemos en la plataforma, con el micrófono, cantando, ministrando, predicando, llevando la palabra a través de redes sociales, pero no sabemos lo que está viviendo por dentro. Creo que muchas veces llegan esos detonantes, les digo yo, esos detonantes a nuestra vida, donde Dios nos confronta, donde Dios también permite muchas situaciones para fortalecernos, fortalecer nuestro carácter y de esto que estamos hablando, fortalecer nuestra identidad, que seamos conscientes, que reconozcamos de dónde viene nuestra identidad. Porque bueno, ahora, digámoslo así, estamos en un tiempo donde todo es productividad, entre comillas, ¿no? Donde tenemos que estar haciendo, entonces nos autoexigimos, todo es producir, pero realmente lo que Dios quiere en que nos podamos ocupar no es tanto en hacer, ¿no? Porque realmente si nuestra identidad no está fortalecida, que es lo que nos permite de alguna manera hacer, ¿no? Si nuestra identidad no está fortalecida, ¿de dónde estamos formando nuestra identidad? Yo creo que las crisis de alguna manera son una oportunidad. Dios se revela en medio de nuestra crisis, Dios hace lo que tiene que hacer, pero si no es a través de esos procesos, creo que a veces difícilmente podamos crecer y tener muy claro realmente en dónde está puesta nuestra identidad y nuestra seguridad. Y me gustaría
Obviamente después de entender esto, de que las personas puedan saber de que la identidad no es tu nombre, no es tu Así es. carrera, no es tu logro, ¿verdad? No es tu apellido. Realmente la Ujú. identidad es tu esencia, pero es esencia de la que viene de Dios, ¿no? Ujú. Entendiendo esto, para poder cumplir con el llamado que Dios nos ha asignado, ¿cuándo descubriste ese llamado? ¿Ya lo sabías antes de formar tu identidad o fue después? Creo que en eso le doy tantas gracias a Dios por la vida de mis papás, porque creo que ellos han sabido declarar la identidad de Dios sobre mi vida incluso antes de que yo la tuviera clara en muchos momentos. Y mi mamá siempre ha sido una adoradora, ella siempre ha amado la adoración, pero ella siempre ha sentido que no tiene una voz bonita. Y cuando yo estaba muy, muy bebé, ella una vez estaba teniendo un tiempo de buscar al Señor y le estaba diciendo, Señor, estoy muy frustrada porque amo adorarte con todo mi corazón, me apasiona, pero tú no me diste una voz bonita, ¿por qué? Y el Señor le respondió lo que le dijo, yo le voy a dar a tu hija una voz bonita, tu hija va a hacer todo lo que tú no has sido. Y mi mamá entendió que Dios se refería a la voz. Creo que en eso mis papás tuvieron mucho que ver. Ellos empezaron siempre a declarar la identidad de Dios sobre mi vida. También le doy gracias al Señor que nunca me impusieron una identidad, sino que ellos me acompañaron en el proceso de poder yo misma conocerme y encontrarme en el Señor. A los 6 años, como te digo, yo empecé a estudiar realmente música, fue por mi amiga y siempre me da mucha gracia pensar en eso. Y ya a los 12 años empecé a servirle realmente al Señor desde la adoración, fue por pura obediencia. Creo que empecé a tener claro el llamado cuando el Señor en el 2020 me habla a través de mi mamá, porque fue entender que en aquel momento había escrito creo que unas 80 canciones en esos años y fue entender que el Señor quería que pudiera compartir algo a través de esas canciones. Normalmente todas esas canciones tenían detrás muchas vivencias, procesos, eh, procesos de renuncia, de muerte, de sacrificio, momentos dolorosos que todos vivimos, momentos donde nos hemos sentido solos y mi forma de expresarlo era a través de escribirle a Dios, le escribía muchas veces cartas o le escribía poemas y se fueron volviendo canciones. Entonces creo que fue justo desde el 2020, estos 6 años ha sido un recorrido de ir conociendo y encontrándome realmente en este llamado. Empezó por la música, con los años el Señor me ha ido mostrando que no solo la música, me apasiona compartir el mensaje del Evangelio, me apasiona poder predicar y compartir a otros, pero es tremendo cómo hay esa lucha porque en mi esencia siento que yo soy una persona muy tímida, he sido una persona anti redes sociales, he sido una persona que no le gusta nada lo público, pero al mismo tiempo Dios me ha llamado a algo que implica todo lo que yo siento naturalmente que no soy yo. Y es eso, creo que realmente cuando decides que Dios sea el que te define y entiendes que Él es el que define tu llamado, que Él te creó para cumplir un propósito, cambia todo. Porque allí es donde me pregunto muchas veces, ¿estamos construyendo sueños que vienen de parte de Dios o estamos construyendo sueños propios? Si yo estuviera construyendo mis sueños, actualmente estaría graduada en psicología, estaría ejerciendo, habría hecho algún tipo de máster o doctorado en ello, pero entendí que el llamado de Dios era otra cosa diferente y ha sido un viaje de ir conociendo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cómo quieres que te agrade? Y eso es lo que ha empezado a llevarme a conocer ese llamado y también paralelamente ir conociendo quién soy en él. Y yo creo que esa es la forma de encontrar el llamado, ¿no? O sea, Señor, ¿para qué me has creado? Ahora, al día de hoy, puedo decir que aunque hace 3 años colapsaba emocionalmente por cumplir este llamado, hoy lo hago desde un lugar de tanta gratitud porque Amén. entiendo que estoy cumpliendo aquello para lo que he sido creada. Y eso me da una satisfacción y un gozo que yo siento que no me daría hoy estar a lo mejor siendo una psicóloga profesional, porque he escogido la mejor parte y vivir para lo que el Señor nos ha llamado a hacer desde el lugar donde estemos, no solo un ministerio de ser pastor o ser misionero, evangelista, es entender que Dios donde nos ha puesto, nos ha dado un llamado, a todos nos ha dado la comisión de ir a hacer discípulos. Ese es el gran llamado. Por allí empezamos. A algunos sí los va a llamar al ministerio, a otros los va a llamar a ser testimonio vivo de quién es Jesús. Pero es eso, es cumplamos aquello para lo que hemos sido creados. Eso es el llamado. Hermoso, hermoso y comparto mucho lo que hablas porque, bueno, como te decía anteriormente, lo he experimentado. Mira, yo creo que si no hubiese pasado por esta temporada que te comenté extra Ujú, micrófono de lo que fue ujú, mi vida el año pasado, en el 2025, yo creo que no hubiese tenido un grupo de mujeres ujú.
que trabajo con ellas, nos enfocamos en crecer espiritualmente, nos acompañamos en el proceso de sanar, estamos renovando nuestra mente, cultivando hábitos, o sea, estamos formando y eso es lo que Dios me ha permitido hacer después de toda esta obra de sanidad que yo sé que Él sigue haciendo en mi vida. Entonces, qué bonito lo que compartes de que es bonito hacer lo que Dios nos mandó a hacer y no hacer otra cosa porque estaríamos fuera del propósito de Dios, ¿no? Sí, Entonces, eso es muy bonito, pero algo bien importante y es primero sanar nuestra identidad. Si no sanamos o no así es. restauramos nuestra identidad, no vamos a saber cuál es nuestro propósito y cuál será nuestro llamado. Porque recuerden, el llamado, bueno, les decía anteriormente, el llamado es amar, servir a otros, pero también el llamado es vivir para Cristo y que de alguna manera su carácter sea formado en nosotros y ser luz y buenos representantes de Él en esta tierra. Y yo quería preguntarte ya casi para finalizar, ¿cuál crees que son esos errores o esas confusiones que muchas veces tienen las mujeres a la hora de cumplir el llamado? Porque a veces esto se confunde bastante. Yo creo que a veces nos ponemos estándares que Dios nunca nos llamó a ponernos. Y yo personalmente me encontré allí, por eso creo que el enemigo atacó tanto mi valía, porque trató de poner mi valía, trató de llevarme a poner mi valía en las cosas que hacía. Y creo que cuando entendí que mi valía estaba en la esencia que tengo en Cristo, que es ser hija, ser hijo, eso cambió absolutamente todo. Creo que tristemente uno de los grandes errores es que nos creemos tantas mentiras que el enemigo nos habla. Y como compartías tú, creo que empieza por sanar nuestra identidad, y parte de sanar nuestra identidad es filtrar qué pensamos. Y en eso le agradezco tanto a Dios por la vida de mi mamá, porque aunque ella nunca estudió psicología, yo digo que ella es psicóloga, y ella siempre me dijo, Lau, filtra lo que piensas. No todo lo que piensas viene de parte de Dios y tú tienes que creer la verdad de Dios, pero no puedes darle lugar a las mentiras. Y esas mentiras te vuelven paradigmas en nosotras. Y luego es tan difícil poder salir de allí. Yo creo que por eso, tristemente, yo caí en tantos paradigmas que trataron de frenarme de cumplir el llamado. Pero creo que cuando aprendemos a filtrar, empezamos a dejar de creer esas cosas que no vienen de parte de Dios, que no son su verdad y que tratan de impedirnos que podamos cumplir ese llamado. Entonces creo que parte de eso es, como decías tú, sanar nuestra identidad y aprender a filtrar lo que pensamos. Es tan importante, y más creo que nosotras como mujeres que tendemos a sobrepensar muchas veces y como que vamos a mil por hora, a veces también ese perfeccionismo. Yo soy una persona que ha pecado por el perfeccionismo. Dios ha tenido que ir reestructurando muchas cosas de mi manera de pensar e incluso de vivir, y llevarme a entender cómo puedo servir a Dios, puedo hacer muchas cosas, pero no me define. Necesitamos que lo único que nos defina sea su verdad, y que lo único que nos defina sea Dios, sea su voz. No lo que hacemos, no lo que logramos, no una pareja, solo Dios es el único que puede terminarlo. Y ya desde allí cumplir el llamado. Lau, gracias por todo esto que nos cuentas. ¿Qué mensaje le darías a todas aquellas personas o mujeres o hombres también, si ven este video, que nos están viendo, ¿verdad? Y que de pronto se sienten un poco perdidas o perdidos en todo esto del llamado. ¿Qué pasos prácticos o más que pasos, cómo podrían ellos comenzar a afirmar su identidad en Cristo para caminar en su propósito? Yo creo que es muy sencillo, puede sonar una frase cliché, pero se trata de acercarnos a Dios. Yo cuando me encontré en el 2022, en ese momento tan complejo donde de verdad no me encontraba y no tenía muy claro quién era, recuerdo que simplemente me empecé a acercar a Dios. Le decía, Señor, háblame. Señor, necesito que tú seas el que defina mi identidad. Y siempre he amado que mi relación con Dios no ha sido como algo simplemente con lo que cumplo, tradiciones, ritos. He entendido que necesito una relación real y cercana con Él. Y siempre le he hablado con esa naturalidad. A veces solo se trata de acercarnos día a día. Y Él es el que empieza a vivificarnos, Él es el que empieza a hablar su identidad, acercarnos a su palabra. Su palabra es la que logra derribar toda mentira, y en ella es la que nos permite vivir en libertad. Entonces yo dejaría a la gente con este mensaje: si quieres encontrar tu llamado, acércate al Dios del llamado. Conoce primero tu esencia en Él, conoce y encuentra quién eres en Él. Porque hoy en día hay mucha gente, tristemente, que puede caer en hacer cosas, pero no las hacen desde el lugar correcto, ni con el corazón correcto, ni las intenciones correctas. Y como compartías al inicio, estamos en un mundo que se mueve mucho por el activismo, pero a Dios le importa más quiénes somos. Y algún día llegaremos a estar frente a Él y Él mirará nuestras motivaciones más que nuestras obras.
Preocúpate en ser la persona que estás llamada a ser. Preocúpate en cultivar tu esencia en Cristo. Y créeme, yo lo he vivido, yo nunca busqué el llamado, ni dije yo quiero hacer esto, quiero hacer música, pero sí le dije a Dios, quiero amarte, quiero serte fiel, quiero ser la persona que me llamas a ser. Y naturalmente al ir encontrando quién era en Él empezó a llevarme a dar pasos en encontrar ese llamado. Y sabes que el problema muchas veces de las personas es que quieren que Dios cumpla ese llamado y ese propósito en sus vidas, pero no quieren transformar su interior, ¿no? No quieren ser procesadas, no quieren pasar, ¿no? por ese desierto, pasar por esa transformación. Entonces, realmente debemos entender que la identidad es como el cimiento, es lo que sostiene el llamado, porque ok, queremos la bendición, queremos cumplir el llamado, pero ¿cómo lo vamos a sostener, no? Entonces, es importante que podamos sanar esa identidad para así poder cumplir el llamado que Dios estableció para nosotros. Y bueno, quiero finalizar ya. Si puedes hacer una oración, Lau, por todas esas mujeres que queremos, ¿no?, seguir afianzando esa identidad en Dios. Por supuesto. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo, Señor, que tú propiciaste. Gracias por la oportunidad de poder tener esta conversación tan profunda con Lili, una conversación que yo sé que es tan necesaria. Y también te doy tantas gracias por la vida de cada persona que está viendo esto, que está escuchando esto, que nos está acompañando, Señor, porque somos familia en Cristo. Y desde ya, a pesar de que no las conozco, Señor, o no los conozco físicamente, los amo, Señor, en la distancia. Y yo quiero pedirte, por Señor, porque tú puedas restaurar tu identidad en ellas, más allá del llamado, más allá de incluso servirte o de objetivos, Señor, que ellas puedan entender que tú estás buscando sus corazones, que tú estás buscando tener un encuentro real y genuino con ellas, que tu gran anhelo es que ellas puedan encontrar quiénes son en ti, que puedan conocer cuál es su esencia y su valía. Esta es mi oración, Señor, para todos aquellos que nos están viendo, que se puedan acercar como hijos, como hijas, como yo lo experimenté hace tantos años atrás cuando me empezaste a hablar de esto a lo profundo de mi corazón, que se puedan acercar desde ese lugar donde entienden que su valía no depende de lo que hacen, de lo que logran, de lo que cumplen, Señor, de lo que alcanzan, sino que se trata de simplemente acercarnos y conocer que ya se pagó el precio y que fue un precio invaluable y que tú nos miras a través de ese precio, que fue la sangre de nuestro amado Señor Jesús y que por tanto lo valemos todo para ti. Por eso yo te pido que tú puedas levantar en este tiempo hombres y mujeres con esta claridad, que lo que hagan, que donde trabajen, cómo te sirvan, lo hagan desde un lugar donde tienen claro quiénes son en ti, Señor, y realmente lo hagan con las motivaciones y con el corazón correcto. Señor, restaura identidades, sana corazones, Señor, incluso traen este tiempo a memoria de muchas palabras que les dijeron que pudieron definir su identidad, mentiras que creyeron, para que puedan traerlas a la luz de tu verdad y puedan ser derribadas y tu verdad se establezca en sus vidas. Bendecimos a todas las personas que están viendo esto en este instante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Lau. ¿Qué se viene próximamente? ¿Nueva música? Por ahí leí. Sí, bueno, confiando en Dios, estamos trabajando el año pasado, como te compartía, con todo lo que pasó en mis cuerdas vocales. Tuve gran parte del año sin poder cantar, pero el Señor me dijo como, vas a escribir. Y me senté escrito, yo creo que más de entre 8 o 10 canciones. Estamos trabajando a ver qué quiere Dios de ese proyecto y bueno, confiando en nueva música. Gran repertorio, muchísima música. Bueno, nada, espero que no sea la última vez de que puedas acompañarnos aquí en el canal. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final de este video. Recuerda que eres una mujer auténtica, sigue creyendo, sigue sanando y sigue floreciendo en el propósito perfecto que Dios tiene para ti. Bendiciones. Chao.